Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy vamos a estar con Canu, terapia del jueves. Voy a invitar a Canu para que se una a nosotros. A ver. Canu, Hola, ¿cómo estás? hola, bien, ¿y tú? Bien también, gracias. Ah, qué Gusto bueno. verte. Igualmente, pues vamos a una nueva versión de la terapia del jueves. Hoy contigo vamos a hablar algo bien Ujú. importante que es la ingeniería del karma. Suena complejo el título de la entrevista de hoy. Sí, bueno, mira, básicamente le puse ingeniería, o sea, la idea de, porque en la ingeniería tú haces cosas, ¿no? Haces puentes, edificios, o calculas cosas, ¿no? Y vas cambiando y vas haciendo cosas de acuerdo a tu voluntad. Y con el karma, en un sentido, si uno entiende, pasa un poco lo mismo, ¿no? Y todos los sistemas un poco que vienen de India y que tienen que ver con yoga, son de alguna manera esta ingeniería de karma, ¿no? Entonces de eso vamos a conversar un poco hoy día, el karma, qué es el karma un poco y de cómo trabajar nuestras acciones, nuestro karma. Eso es más o Súper. menos. Oye, sí, pues se ve complicado el tema porque cambiar el karma requiere de harto esfuerzo y de harto trabajo, ¿no? Por Pero, supuesto, no es una cosa fácil, por así decirlo, para nada. oye, Canu, En realidad el 99,9% de las personas, no, 99, 90%, 99% de las personas funcionamos más o menos en automático, por así decirlo, no respecto a eso. Y bueno, ahí vamos a conocer un poco de qué se trata eso, ¿no? Primero que nada, bueno, hay que darle los sí, respetos a quienes corresponden, ¿no? Vandeham, Sri Guru, Sri Yutapaka Kamalam, Sri Gurum Vaishnavam Cha, Sri Rupam Sarayatam Sahana Raghunatam Vitam Tam Sajivam, Satvaitam Samadutam, Pariyana Setam Sa Krishna Chaitanya Devam, Sri Radha Krishna Padam Sahana Lalita Sri Visakam Vitam Cha. Ya. Bueno, súper. entonces, Ahí está empezando lo que te... a entrar alguna gente. Ahí vamos a saludar a Raya Ram, Ujú. Pau. Hola, 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 hola. bienvenido. Oye, Bueno, sí, ¿ah? bienvenido. Dime. No, es que, bueno, sí, yo sé que te vas a alargar a conversarnos del tema, pero me gustaría un poco aclarar el concepto de karma antes de empezar en el Sí, fondo la conversación, ¿ya? sí, por Cuéntanos. supuesto, por ahí vamos a partir. Súper, Karma, la verdad, la gente lo usa mucho como sinónimo más o menos de destino, pero no es destino, sino que karma significa acción. Cualquier ¿ya? acción, cualquier trabajo que yo hago es un karma. Eh, por ejemplo, si yo hago un trabajo en India hoy en día, por ejemplo, en hindi te dicen kam, karo, kam es trabajo. Entonces viene de la raíz, la misma raíz de karma. Entonces, cualquier acción que yo hago, cualquier cosa que yo hago en mi vida es un karma. Hay distintos tipos de karma. Y, pero, y ahí está donde viene la cosa, la asociación con el destino, digamos. El karma, desde el punto de vista hindú, no se entiende como un acto aislado sin ningún tipo de consecuencia, como nosotros lo entendemos. O sea, yo, por ejemplo, hoy en día, si, no sé, hago cualquier cosa que se me ocurra, no sé, si yo pienso para mí mismo, si no me pillan, si nadie sabe, no pasó nada, ¿no es cierto? Gané o incluso la hice. Claro. Depende, puedo matar, puedo robar, puedo hacer lo que sea, pero uno piensa que no hay una consecuencia de eso. En cambio,
cuando hablamos de karma, significa acción, pero significa acción con su consecuencia. Claro. No es... Normalmente se traduce por muchas cosas, ¿no? Pero acción es básicamente lo que significa, y como te digo, la diferencia en el entendimiento de la palabra es que en la mentalidad védica se entiende como una acción con su consecuencia siempre, ¿no? Entonces esa consecuencia, ¿sí? Dime. Sí, que tengo una duda. Sí, entiendo que pueden haber acciones negativas y acciones positivas, ¿no es cierto? Pero quisiera saber si hay acciones que sean neutrales No, dentro de la teoría son del karma. mezcladas, podríamos decir más que neutrales. Bueno, me No sé imagino que si... vas a hablar un poco de eso más adelante, pero si no, Sí, te sí, interrumpo de nuevo. sí. Mira, básicamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada acción que yo hago, en el fondo, porque siempre yo tengo un espacio, por así decirlo, de libre albedrío, de elección, en un momento, si quiero elegir una cosa u otra, ¿no? Entonces, cada vez que yo hago algo, yo me amarro a una consecuencia de eso. Y esa consecuencia, dependiendo de lo que haya hecho, de pronto es simplemente inevitable. No sé si me entienden. Entonces, en ese sentido, ahí es donde entra el destino, por así decirlo. Yo mismo me amarré a que tengo que vivir eso, sea lo que sea, bueno, malo o mezclado. Puede ser, Ujú. las buenas acciones me van a traer felicidad, abundancia, qué sé yo, cosas así. Y las malas acciones me van a traer sufrimiento, me van a traer escasez, me van a traer, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Entonces yo me amarro a eso. Y desde el concepto hindú, por ejemplo, el concepto védico, uno no vive una sola vida, por así decirlo, para vivir y esas deudas que tiene, sino que son todas las vidas que uno necesite, por así decirlo. O sea, hay muchísimo, muchísimo tiempo para vivir los karmas, por así decirlo, ¿no? Las acciones que uno ha vivido y vivir las consecuencias de esas acciones y aprender de eso. Entonces, y ahí, por ejemplo, el karma está en el mundo, podríamos decir, de la materia. Es el mundo material, ¿no? Una cosa así. Y cuando estamos amarrados a la acción, ahí dice, es la causa, digamos, de que nosotros tengamos que volver a nacer y morir y nacer y morir y tener que tomar un cuerpo y otro cuerpo. Es el hecho de que nosotros hemos generado karma, acción. Entonces, el tener que vivir los resultados de las cosas que hemos hecho es lo que pone en movimiento lo que en el budismo, ponte tú, llaman la rueda del samsara, también en el hinduismo, la rueda del samsara. Entonces, el samsara, el morir, nacer en diferentes tipos por todo el universo, ¿no? De experiencias que se van acumulando en distintas experiencias. Ese es como resultado de nuestros karmas. Y en los karmas, entonces, tenemos, tú me dices cualquier momento, cualquier cosa, ¿no? Sí. Tenemos básicamente tres intensidades del karma. Esas tres intensidades del karma son, un karma puede ser cuando ya viene hacia mí, digamos, o sea, lo que yo tengo que vivir, porque, mira, te voy a explicar mejor primero las cuatro categorías del karma, tal vez se va a entender mejor así. Las cuatro Ujú. categorías de karma son el Sanchita karma, el Prarabdha karma, el Agami karma y el Kriyamana karma. Entonces, el Sanchita karma es como dicen los sabios, que es como todos los millones de acciones, de vidas que todo lo que está acumulado, digamos, en nuestro cuerpo causal, es decir, infinitos acciones que están acumuladas, digamos, en nuestro cuerpo causal, eso es el Sanchita karma.
lo comparan, ponte tú, con un granero, un lugar donde se guardan granos, un silo, no sé si conocen los silos, son esos Una como torrela. cilindros, claro, unas torres cilíndricas inmensas, ¿no? De muchísimos pisos aparentemente, y adentro guardan muchos granos, y todos esos granos, digamos, se compara el Sanchita Karma con ese cilindro lleno de granos que está ahí parado, ¿no? Eso es nuestro cuerpo causal, lleno de toda esa cantidad de acciones que hemos realizado por millones y millones de vidas. Y después tú vas y tú sacas un saco de ese silo, sacas un saco para la temporada. Esa es como tu vida actual, esta vida. El prarabdha karma, lo que tú tienes que vivir aquí. Son las cosas que vienen fijas en un sentido, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el pelo que vas a tener, los ojos que vas a tener, los padres que vas a tener, hermanos, qué sé yo, ciertos sucesos en la vida que vas a tener que vivir de todas maneras. Ese es tu prarabdha karma. Y como tú te das cuenta, mira, si lo piensas, es bien interesante el símil o el símbolo como del silo lleno de grano, en el sentido de que ahí no hay un orden. No sé si me entiende. No es Claro, eso mismo que que te quería preguntar, ¿es como lo que te toca o hay algún... lo que te toca, te toca. Entonces viene las cosas mezcladas, no es que... Y por eso la vida es tan multifacética, por así decirlo. Es decir, no es que las personas vamos subiendo así como pum, 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 en una escalerita, todo muy ordenadito, sino que es todo muy multifacético, ¿no? Puede ocurrir cualquier cosa casi prácticamente. Entonces las acciones siempre pueden ser muchísimas, las experiencias son infinitas. Entonces ¿cómo se llama? El karma que está, digamos, ahí metido en ese silo, no sale, como te digo, en una manera ordenada, no sale así como en que, como esa idea a veces. En un sentido de conciencia, claro, vamos acumulando experiencia que nos va haciendo crecer, obviamente, entonces en ese sentido sí vamos creciendo, pero el cuerpo que vayamos ocupando puede ser. Pobrecito. No es un caos sí es un caos karmático y por eso la gente la pasa tan bien. Pero también lo que le da la coherencia, y esa es la cosa, es la conciencia en el fondo, ¿no? Es decir, al final de cuentas es las experiencias que necesita la conciencia para poder ir entendiendo el juego e ir realmente más allá de todas las cosas, ¿no? Entonces, ir primero aprendiendo a jugar y después trascender el juego, una cosa así. Entonces, eso es la parte, digamos, importante de esto, que la experiencia es el quid del asunto, es el centro del asunto. No la forma. Nosotros nos quedamos en la forma y pensamos de que la forma tiene el significado. Por ejemplo, hay una historia súper bonita de un rey muy importante en India,
un rey tan importante que India, cuando tú le preguntas a los hindúes, ellos dicen Bharat, Bharat Bhumi, la tierra de Bharat, o Bharatavarsha, ¿no? El país de Bharata. Y Bharata era un rey muy, muy importante para los hindúes, muy sabio, muy santo. Y este rey se dice que mientras gobernó, bueno, hay tantas historias, ¿no? Pero mientras gobernó todo fue muy hermoso, la gente era feliz, había la espiritualidad florecía y qué sé yo, hasta los animales y todos los seres eran felices, las lluvias caían en su momento, todo era bien, ¿no? Armonioso. Entonces este rey después llegaba un cierto tiempo en su vida, él obviamente como es un rey sabio desarrolla su rol, pero sabe en todo momento de que todo es temporal. Entonces llega un momento, dice ya, yo cumplí, digamos, mi ciclo, mi periodo, y se retira, y se va como un ermitaño, como un renunciante al mundo, al bosque, y deja a uno de sus hijos, bueno, a sus distintos hijos les asigna distintas partes de lo que hoy es India, o lo que podría ser hoy el mundo en realidad, y porque es una historia como muy antigua. Y bueno, la cosa es que Bharata se va a vivir a las montañas, a los bosques, y ahí él está en una eremita meditando en el Ser Supremo, en el Ser Supremo en su corazón y qué sé yo, y está ahí a la orilla de un río, y en el río un día está así haciendo sus cosas, lavando lo que tenía que, haciendo su baño, qué sé yo, y de pronto escucha un rugido de un tigre y ve que viene un ciervo corriendo al otro lado del río, a la otra orilla del río, y este ciervo viene preñado, ¿no? O sea, está esperando una guaguita, era una ciervo hembra. Entonces, está súper asustado, obviamente, porque la viene siguiendo el tigre, no es para menos, y está así tremendamente asustada esta pobre ciervo, y de pronto se escucha, ¿no? El rugido del tigre, ahora esta vez como más cerca, entonces está desesperada, así, se pega el salto, y cuando pega el salto a tratar de cruzar el río, sale la guagua, nace el bebé cervatillo, y ella muere. Y entonces el rey siente como harta pena y va y recoge al ciervo y lo empieza a cuidar, y lo empieza a alimentar, y lo empieza a cuidar al cervatillo, y empieza a cuidar al cervatillo, empieza a cuidar al cervatillo, de repente él sigue con sus meditaciones y todo, pero ya todo el rato estaba con un ojo ahí, ¿dónde estará mi cervatillo? No iba a ir a venir algún animal que se lo quiera comer, y el animal mismo era regalón, así que venía, a veces estaba tratando de hacer sus meditaciones y ya lo venía a molestar, ¿no? Y así jugaba con él, y ya cuando estaba tratando de meditar, en realidad estaba todo el rato pensando, y entraba en ansiedad, así desaparecía por mucho rato, y empezó a sentir como una cosa así, como una responsabilidad por el cervatillo, y lo sintió casi como su hijo, como el cervatillo, ¿no? Entonces, pasó así el tiempo y él no se dio cuenta que el tiempo pasaba, como suele suceder, y el tiempo pasa así bien subrepticiamente. Y bueno, y la cosa es que llegó la muerte para el rey en ese cuerpo. Y murió pensando en el cervatillo. Y como dice la regla de los Vedas, aquello en que tú mueres pensando, en eso te convierte. En realidad se supone que es como el peso de todo tu sanchita karma que viene en ese momento y lo que has hecho también, porque de ahí vamos a hablar, por eso la ingeniería del karma, o sea, hasta ahora estamos hablando de la parte destinada del karma, por así decirlo. Pero vamos a hablar de la ingeniería del karma. Entonces viene todo tu sanchita karma y te hace pensar en eso que en el momento de tu muerte es lo que, el peso de todo, la suma de todo, tiras la raya al final y dices, ya, a ver, el último pensamiento, para allá te vaya. Entonces, la cosa es que este rey muere en ese momento. Muere en ese momento pensando, y como muere pensando en un ciervo, nace naturalmente como cervatillo en la próxima vida. Lo único que como había estado haciendo sus austeridades y sus cosas, y era el rey Bharata, ¿no? Era un ser, no era cualquier persona, digamos.
nació con conciencia de quién era, se acordaba de quién era y por qué estaba en ese cuerpo. Entonces captó en qué estaba y por qué estaba en ese cuerpo y dijo, oh, guau, me atrapé, chuta, no me di cuenta en la que caí, mira, y tuvo tiempo para pensar harto rato, ¿no? En esa vida, todo lo que había pasado en la vida anterior y cómo había caído y cómo había sido toda su cosa y todo, y tuvo todos los años. Entonces ese rey después simplemente se dedicó a esperar el momento de su muerte en ese cuerpo y hizo austeridades, es decir, vivió, ponte tú, de pasto seco, qué sé yo, cosas así, hizo en el cuerpo del siervo. Y después murió como siervo y nació como el hijo de un brahman, de un sacerdote, de la clase espiritual. Él nació como el hijo menor de un brahman. Y el hijo tenía un par de hermanos. Y se acordaba todavía de que había sido el siervo y de que había sido el rey. Entonces dijo, en esta no me pillan. Entonces, en esta sé que no me pillan, en esta ya tengo que hacerla porque si no me paso, pues tengo cuerpo humano de nuevo, no lo voy a desperdiciar de nuevo, ¿no? Entonces, llega ahí, y el papá, oye hijo, que le caía la baba, si le caían los mocos. Y el papá, oye, se hacía el weón y trataba de enseñarle los Vedas, trataba de enseñarle algunas cosas, hacer rituales, era sacerdote, era la caste sacerdotal. Y y hacía cuestiones así, y se hacía el loco, el leso, ya mi hijo, ya, y el papá después de muchos años, pero el rey por dentro decía, no, a mí en esta no me pillan, yo no quiero tener, que nadie sepa que yo soy, no sé, una persona especial de ninguna manera, ¿me entendéis? Porque si no, capaz que me la empieza a creer, no sé, y quedo atrapado de nuevo. Y no. Entonces, en esa vida él ni siquiera quiso aprender, ni nada, ni los Vedas, ni ninguna cosa, ni recibir el cordón sagrado, y andaba por ahí después como ¿cómo se llama? Como un loco, un pordiosero, así tú lo hubieras visto, tal vez el cuerpo todo sucio y mal vestido, sin dinero, sin nada. Y después de eso, esa fue su última vida, por supuesto, pues, ¿no? Pero entonces así es un poco la cosa desde el punto de vista hindú, es decir, ese rey que era un rey que estaba haciendo austeridades, nació después como un siervo y después volvió a nacer como un ser humano. Entonces realmente lo que necesita es la conciencia, la experiencia. Ese es el asunto, digamos, desde el punto de vista hindú. Y en ese sentido los cuerpos están a disposición de la experiencia. Entonces, ¿qué experiencia necesito? Ok, este cuerpo es el mejor para esa experiencia, ¿no? Esa es la idea, digamos, más o menos, de ese punto de vista. Bueno, hasta el momento nos has hablado de dos tipos de karma. ¿Cuál sería el tercero y el cuarto para ir avanzando? Claro, hasta ahora si tú ves lo que hemos hablado, ponte tú el Sanchita Karma, que es todo el karma acumulado por millones de vidas en nuestro cuerpo causal, y el Prarabdha Karma, que es el karma que tenemos acá en esta vida específicamente. Esas cosas tienen, vamos a pasar al tiro a las tres intensidades con las que los podemos vivir. Estas tres intensidades son, bueno, en sánscrito se dice drida, drida, adrida y adrida. Drida significa fijo. Drida, adrida, fijo, no fijo. Y adrida, no fijo. Entonces el karma puede ser fijo, ese es imposible prácticamente sacárselo, a menos que hubiera algo como una intervención divina, ¿no? Una cosa, algo de más allá del karma, por así decirlo. Y después el fijo, no fijo son karmas que son más o menos a veces difíciles, puede ser, ahí no es que sea como una fórmula, ¿me entendés? Hay siempre rango, es decir, puede ser más fijo, menos fijo, menos fijo, más fijo, pero son esas cosas que te cuesta tal vez lograr superar de alguna manera, pero las logras superar con trabajo,
con esfuerzo, con los adecuados tratamientos. Si es una enfermedad, ponte tú, que es un karma fijo o no fijo. Si es fijo, una enfermedad, por ejemplo, va a ser imposible sacársela prácticamente. Una enfermedad fija o no fija va a depender mucho de actitudes que yo tome, cosas que yo haga, y bueno, y eso, ahí el juego, ¿no? Siempre es como, porque ahí vienen los otros karmas, que es que son los otros dos. Uno se llama Agami Karma, que significa que es como lo involuntario que yo hago, como pestañear o tener que ir al baño, o qué sé yo, cosas así. Y lo otro es el Kriyamana Karma, que significa lo que yo, nuevo que estoy generando ahora. Y en eso, y ahí entramos en el tema de la ingeniería del karma, yo puedo saber cómo hacer para alivianar karmas, anular karmas, ¿me entiendes? O en el momento mismo, por ejemplo, en que se está decidiendo algo, lo que te decía, una enfermedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Si esa enfermedad, ponte tú, venía ya de tu prarabdha karma, tenías que vivirla de todas maneras, ¿no? Pero si es que viene, por ejemplo, fija o no fija, ¿qué es lo que va a determinar si es que yo la puedo superar o no? Lo que yo haga. ¿Qué es lo que has hecho en tu vida hasta ese punto, con tu libertad? Es decir, tú mismo te puedes poner en una situación en que esa situación que estaba marcada en tu nacimiento como algo fijo o no fijo, se haya vuelto fijo de una manera ahora en este momento. En el momento en que ya lo vienes a vivir, ya como que lo fijaste de alguna manera. ¿Por qué? Porque tú mismo te convertiste en eso, por así decirlo. Da lo mismo lo que sea. Por ejemplo, te pongo ejemplos, ¿no? Si es que una persona, ¿cómo nos maneja el karma? O ¿cómo puedo entender yo el karma? ¿Cómo se manifiesta en mi vida? La verdad es que son esas cosas que nos van pasando diariamente, en que tú no sabes realmente a dónde te está llevando las cosas, ¿no? De pronto, pues, simplemente a cuántas personas le ha pasado, tal vez de casualidad están en un lugar y pasa algo, o conocen a una persona que después puede ser importante toda la vida, ¿no? Como por ejemplo nosotros por casualidad nos conocimos en algún momento hace muchos años, ¿no? Y hemos mantenido una relación de muchísimos años. Entonces, ¿cómo se juntan esas cosas? ¿Cómo se van dando? Y en ese momento uno tiene la elección. ¿Cachai? En esos momentos tú tienes la elección. ¿Cómo te maneja el karma? Desde el impulso interno. Te hace sentir una necesidad, por así decirlo. Tengo necesidad de hacer esto, tengo necesidad de ir al gimnasio, tengo necesidad de empezar a cambiar mi pega, tengo necesidad de empezar a hacer una nueva actividad en mi vida, o de cambiar la relación de pareja que ya no me sirve, ¿no? Aquí la Gaby nos pregunta, cuando mueren niños por enfermedades, ¿eso sería un karma fijo? Claro, lastimosamente sí. Lastimosamente sí. Lo que pasa es que, mira, en un sentido nosotros sufrimos, pero si entendiéramos que el alma viene a vivir experiencias, es como, imagínate, yo lo puedo entender un poquito así, o me ha servido el ejemplo de los juegos de video, ¿no? Si tú te pones un casco 3D más encima, ponte tú, y con guantes para meterte en el juego de video, realmente vas a estar hasta sintiendo todo, ¿no? Y si te estás en una guerra y y te pegan balazos y te caen, oh, le reventé la cabeza a ese, oh, me mataron. Pero en realidad nadie dice nada. Y si tú ves a los niños, de repente, yo veo, de repente se enojan y son capaces hasta de llorar en el momento, ¿no? Entonces, y la sufren. Pero uno, ¿por qué no tiene un problema? ¿Porque somos malos? O bueno, tal vez uno no debería dejar tanto a los niños jugar esas cosas, pero me refiero a que tú sabes que en realidad no es que está en peligro real, ¿me entiendes? Es un juego muy bueno que lo hace vivir una cosa, pero no está en un peligro real. Entonces, desde el punto de vista de Dios, por lo menos,
el alma es eterna y viene a vivir experiencia. Y el cuerpo de por sí es mortal. Y es el vehículo de experiencia para el alma. Entonces el cuerpo sí o sí se va a morir. Eso está más que claro, o sea, no hay nadie que se vaya a quedar. Entonces, pero es como un juego de mucho mejor, ¿no? Que el juego, digamos, de alta definición. de mega ultra alta definición, y aquí yo siento todo y tengo toda una serie de cosas y una conexión, la mente, los sentidos y toda una cosa ahí para vivírmela realmente con todo. Y entonces el alma es eterna y no muere ni nace, pero tiene experiencia a través de los cuerpos, se va descubriendo a sí misma a través de los cuerpos. Entonces ahí viene, es como lo que te decía, entra el karma, y claro, eso sería un karma fijo. Lastimosamente ahí, bueno, y ahí viene la ingeniería del karma, que es que... ¿ah? Pero, perdona, Gano, rapidito, no me queda muy claro entonces, dentro del entendido de que esto es como una realidad virtual, en el fondo, la vida material que tenemos, ¿cómo se condice eso con el hecho de que adquiramos un karma que finalmente es real y que de todas maneras tenemos que trascender en cierta forma? ¿Cómo hacemos empalmar estos dos temas? Claro, es que lo que pasa es que, bueno, primero que nada, el símil, siempre los modelos que ocupamos, digamos, para tratar de entender estas cosas, quedan cortos, por así decirlo. Entonces, la verdad es que el símil del videojuego, si bien tiene esa parte que es buena en el sentido que nos metemos en una realidad que no es real, pero en la que suceden cosas que pueden ser fuertes también, la verdad es que el juego en el que nosotros estamos metidos es mucho más complicado, más complejo en un sentido, ¿no? Y es el juego de la conciencia, como te decía. El juego de la conciencia, básicamente. Entonces, la conciencia, nosotros, no es, ¿cómo decirte? Las personas por algo se vuelven locas, ¿no? Es decir, cuando hay ciertas cosas, es como cuando yo como una comida, tengo que tener la capacidad de digerir esa comida. Y si no tengo la capacidad de digerir esa comida, me puede caer mal y puedo enfermarme el estómago, vomitar, qué sé yo, no sé si me entiende. Y lo mismo pasa con la experiencia. Nosotros cuando estamos metidos en este juego de nuestra realidad, a través del karma y a través de, bueno, varias, no es el espacio ahora, pero pueden revisar las conversaciones que hemos hecho respecto a las tres gunas, a la mente, ¿no? Las tres gunas básicamente, la mente, todo eso determina el tipo de karma que nosotros vamos a tener. Entonces, en realidad no está separado una cosa de la otra. Mi karma puede ser sádvico, rayásico, tamásico. Como le digo, vayan a lo que tenemos en Indivaru, Sí. subido respecto a los martes Vedanta, respecto a eso, ahí está. Entonces, basándose un poco en lo que hemos conversado ahí, entonces yo, la verdad es que, y esa es como la función de lo que llamamos Kundalini, es autoidentificarse con lo que yo soy. Entonces, yo me identifico fuertemente, hasta con la última célula de este cuerpo. En el momento en que el alma se va, las células ya no se identifican con este cuerpo y se empiezan a descomponer. Pero en este momento en que el alma está dentro del cuerpo, hasta la última célula funciona como un todo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
esa identificación, si tú te fijas, si bien yo tengo mi parte consciente, que es esta persona que está hablando, que tiene su identificación con un set de cosas, no sé, me gusta la onda hindú, soy, qué sé yo, chileno, qué sé yo, soy blanco, soy o medio ni tan blanco también. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Y todo lo que yo me pueda identificar conmigo mismo, pero además esa es la parte consciente, esa es como la ola que se manifiesta en un momento, el prarabdha que se manifiesta en un momento en ese océano de Sanchita, por así decirlo. Se manifiesta esta ola, y aquí surge hola, y pum, y se muere, chao, y desapareció. ¿No es cierto? Y de ahí surge otra ola, y pasa otra ola, y otra ola, y otra ola. Pero lo que está por debajo, que es capaz de identificarse con, como te digo, hasta el último pelito, no, yo no soy consciente de esa energía. Y es una energía, y en realidad ahí está, igual que en un iceberg, el real 90% de mi Shakti, de mi poder, de mi Kundalini, de mi conciencia identificada, dormida. No por eso está dormida. Entonces, no es cosa de llegar y despertarla. No es cosa tampoco de llegar y soltarla, esas identificaciones que hemos ido agarrando. Si es que a alguien le despiertan la Kundalini así, o si es que alguien y no está preparado, o la persona que lo está provocando, no sé, no tiene un control sobre la situación real, la persona se puede volver fácilmente loca, terminar en un manicomio, o de alguna otra manera mal, ¿no? De muchas maneras mal. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque soltamos esta energía tremenda que está identificándose, como te digo, y haciendo que todo esto funcione, que todo esto sea una sola cosa. Imagínate todas las cosas que pasan y que nosotros ni siquiera sabemos. ¿A qué me refiero? Los ojos ven, la boca habla y mi estómago digiere, mi sangre reparte todas las cosas por todo el cuerpo, mi cerebro tiene la sinapsis, y yo no soy consciente absolutamente de nada de esas cosas. ¿Me entiendes? Todo eso pasa en un nivel por debajo del nivel de flotación del iceberg, ¿no? Entonces, no es cosa de... nuestro juego es mucho más complicado, por así decirlo. Bueno, vamos a dejarlo para los martes de data entonces, sí, para que avancemos. Sí, sí, es que todas estas cosas, como siempre hemos conversado, están relacionadas, y ahí, como te digo, bueno, entonces ahí entra lo siguiente parte, que es la parte de lo que nosotros podemos hacer. Y ahí es donde entra mi ingeniería de karma. Es decir, el karma podemos entenderlo que es como una fuerza que se puso en acción en una dirección. Como por ejemplo cuando yo tiro una pelotita, ¡pum!, esa pelotita en el momento en que sale de mi mano ya está destinada invariablemente a chocar contra el suelo, la pared, al otro lado, y hacer la figura. Si es que una persona sabe de física, desde el momento en que sale de la mano ya está determinado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo mismo, cuando nosotros nacemos, ¡pum!, somos lanzados a este mundo igual que esa pelotita. Y ya venimos con una fuerza y una dirección. Sí, yo voy a hacer millones de dólares. ¡Ah! Y ya vengo con esa ¡pum!, fuerza, dirección, ¿no? Entonces voy a dar ahí mis golpes, tuc, 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 y finalmente voy a terminar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo sé en cada momento, primero que nada, para poder hacer la ingeniería de karma, yo tengo que tomar conciencia de mí mismo. ¿A qué se refiere eso? Conocer lo que son mis impulsos básicos. ¿Cuáles son mis impulsos básicos? Es lo que es mi naturaleza. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es mi naturaleza? Significa qué son las cosas que me mueven en un momento dado. Lo que sea. Por ejemplo,
hay desde las cosas más básicas que nos mueven en la vida en general, que son como nuestras grandes metas, hasta como los impulsos más básicos que nos surgen en un momento determinado. Por ejemplo, si yo voy caminando y me encuentro un billete de 20.000 pesos botado, no puede haber dos opciones por lo general. Una es agarrarlo, metérselo al bolsillo y ver que nadie me haya visto. La otra es mirar si a alguien se le cayó e incluso preguntar, oye, alguien, mira, encontré esto, ¿no? Claro. Ahora, como decíamos, lo conversábamos también antes, esto mismo, ese es mi primer impulso, esa es mi naturaleza. ¡Bum! Lo primero que me surge. Por ejemplo, yo puedo ser violento también. Alguien viene y saben que me provocan un poquitito, me tocan la cosa y yo, ¡ay! No puedo aguantarme y peleo con tú. Entonces, ese impulso interno que yo tengo es lo que a mí me determina. En cualquier cosa, mi gusto, de repente imagínate, te llaman un día por teléfono, te dicen, oye, salgamos a lesear, podría ser el cambio de tu vida. Y tú, no tengo ganas. ¿Qué es lo que te está entrando? O podría decir, sí, vamos. ¿Qué es lo que te está entrando? ¿Qué es lo que te hace elegir ese momento? Ahí es desde donde te estás manejando, digamos, tu propio karma, por así decirlo. No sé si me entiendes. Sí, sí, te entiendo. Bueno, pero igual esas disposiciones se pueden trabajar a lo largo de la vida. Exactamente. Eso es el punto, digamos, ahí es hacia donde va la cosa. Es decir, por eso te digo que el primer paso es un reconocimiento. Para poder superar, digamos, ir más allá, yo tengo que conocer primero dónde estoy parado, ¿no? Y después yo puedo trabajar, esa persona, ponte tú misma que es violenta, puede aprender y decir, chuta, me ha ido mal en la vida después de varias peleas, tal vez algunas las ganó, otras no, tiene la nariz chueca. Entonces después de un rato dice, uy, de repente la verdad vienen y lo provocan, y la cuestión y otro, le da rabia y dice, no, mejor me voy a aguantar porque en realidad me ha ido mal, no quiero terminar de nuevo, ¿me entiendes? Aprende y logra conquistar su propia naturaleza. Lo mismo la persona que encuentra los 20.000 pesos, ponte tú, y tiende a metérselo en el bolsillo inmediatamente, de pronto dice, oh, no está bien esto, tal vez alguien lo necesita. Le entra la conciencia y dice, oh, bueno, oye, a alguien se le perdió estas 20 luquitas, pensando por dentro, ojalá que nadie le diga nada. O puede pasar lo otro que habíamos dicho también, que la persona que tiende a hacer al tiro, oye, a quién se le perdieron estas 20 lucas, después dice, oye, mejor me quedo callado. Me ha ido tan mal con esta forma honrada de ser que mejor voy a aprender, no voy a seguir siendo más saco de berenjena, ¿no? También puede pasar, entonces así cambias de la otra manera. Pero, si tú te fijas, te lleva hacia sattva o hacia tamas, básicamente una u otra actitud. Te va llevando hacia un lado o hacia el otro, te va llevando a desarrollar conciencia cada vez más despierta, luminosa, o una conciencia cada vez más tapada, más egoísta, ¿no? Y entonces, básicamente, la ingeniería de karma, ¿qué significa? Significa de que uno tiene que aprender a surfear el karma. El karma es como que fueran olas que vienen en un mar. Si tú sabes, por ejemplo, surfear, viene la ola y no pasa nada, tú, y puedes hasta pasarla bien y toda la cosa. Una persona que no sabe surfear se mete con un surf ahí viene la ola y te agarra y te da vuelta y te hace pero pebre la ola, ¿no? Te revuelca. Te revuelca y puede hasta matarte, ¿no? Te puede hasta matar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es la misma ola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es ese surfear del karma? No es una cosa fácil de aprender de un día para otro, pero tiene que ver con los yamas y niyamas del yoga. Vamos a tener que repasar los episodios. ¿Se acuerdan de los yamas y niyamas del yoga? Y aquí los vamos
a meter un poco con eso. No, los yamas y niyamas son no violencia, ahimsa, los yamas primero, veracidad, no robar, continencia, es decir, no irse en brahmacharya, dice ahí, pero significa en el fondo en nuestro sentido tratar de tenerlos un poco bajo control, no codiciar ni envidiar. Esos son los 5 yamas que dice Patanjali. Y los niyamas son pureza de mente, cuerpo y alma, saucham, paz mental, estar tranquilo con lo que sea que tenga. Si viene, yo no me alegro demasiado. Si no tengo nada, no me preocupo demasiado. Tapas, que significa austeridad, hacer austeridades, ayunos en ciertos días. Después, introspección, pero a la luz del conocimiento del yoga, de los Vedas y todo eso. Y finalmente, Ishvara Pranidhana, que significa entregarse a Dios verdaderamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, el niyama significa, es una regla. Yo, por ejemplo, hay muchas historias en India de niyamas poderosos y cómo lo han venido los dioses a tratar de probar los niyamas de esta gente, ¿no? De estos grandes practicantes, yogis, qué sé yo. Por ejemplo, había uno que tenía la cosa de decir que él nunca daba, o sea, iba a comer él antes de darle de comer a alguien, cualquier persona que pasara por ahí. Entonces, Dios, para probarlo, mandó una tormenta y hubieron días en que no pasó nadie, el otro no comió, y al final, el último día, cuando el otro ya Dios así, cuando el otro ya estaba a punto de comer, y le da primero, ve si acaso le va a dar primero a él o no lo que él está a punto de comer. Y el otro, a pesar de todo, a pesar de que está ahí, pero a punto de, le da nomás la comida, ¿no? Entonces, mantener tu niyam. Niyam significa, yo me pongo ciertas reglas que me van a ir llevando hacia sattva, hacia la luminosidad, y esas reglas las trato de mantener en el tiempo. Lo que sea. Por ejemplo, tú dices, una vez al mes voy a hacer tal cosa, voy a hacer un pequeño ayuno, voy a tratar de dejar durante tantos días de comer ciertas cosas, ¿no? Que me cuesta dejar de comer. Todas esas cosas te van haciendo fortalecer internamente. Pero, más allá de eso todavía, por ejemplo, hay una historia muy bonita. En el panteón hindú hay un dios que es muy especial, es Hanumanji, y Hanuman, el dios mono, no sé si lo conocen, él es una encarnación de Shiva que viene como sirviente de Rama es Krishna también, ¿no? Entonces, Hanuman es un dios mono que es invencible, ¿qué Superman, qué Batman? Hanuman. No hay que termina en man. Claro. Entonces, no hay Superman, no hay nada con Hanuman. Bueno, Hanuman es experto en este asunto del karma. De hecho, él sabe exactamente cómo hacernos entender cómo jugar el karma. Entonces, por ejemplo, hay varias historias de él, de Hanuman, cómo juega, digamos, su rol en el karma. Y el asunto es que nosotros no debemos, como quien dice, tratar de evitar lo que viene. Y ahí está esos santoya, ¿no? De los niyamas que estábamos leyendo, es decir, paz mental, sea lo que sea que venga a mí, paz mental, tranquilo, es lo que tiene que ser, es lo que tengo que vivir, ¿cachai? ¿Qué más me queda? Es lo que tengo que vivir. Entonces, ahí viene... Pero no es con resignación ese santoyo. No, tú vivís lo tuyo lo mejor que podís, ¿me entendí? Y con las mayores ganas, es como aprender a jugar el juego. Pero no te achacáis con las cosas que vienen negativas,
ni tampoco te la creís cuando viene lo positivo y le ponís el pie encima a la otra gente, ¿me entiendes? Claro. Sino que estás ahí tranquila, sabes que es un juego y juegas tu parte bien, y juegas tu parte, por eso te digo, hay que tender hacia el sattva, te da claridad de cómo actuar verdaderamente. Claro. Y cuando sabes cómo actuar verdaderamente, esa acción te va liberando, no te va amarrando ya. Por ejemplo, mira, un par de historias de Hanuman que son bien interesantes, ¿no? Que nos muestran esto del karma un poco, que lo podemos entender cómo es el karma. Hanuman, él iba volando por encima del océano, iba volando así, y de pronto se empieza a sentir medio débil. ¿Qué pasa? Dice, qué raro, yo soy Hanuman, no puede ser que me sienta débil. Entonces de pronto aparece debajo en el océano un demonio, una demonio en realidad tremenda, la hermana de Prahlad Maharaj, Simhika, la mamá de Raju, todo en familia, ¿viste? La mamá de Raju, y aparece Simhika y le dice, oh, hijo del dios del viento, qué bueno que has venido, porque estoy muy hambrienta, y como está tu karma, está escrito que tienes que ser tragado por mí. Entonces Hanuman chuta, dice, a ver, y empieza a ver su Sanchita karma, porque estos seres tienen acceso a su Sanchita y saben el karma que tienen pendiente. Entonces empieza a ver su Sanchita karma y dice, cierto, mi karma dice que tengo que ser tragado por ella. Pero pucha, ¿qué voy a hacer? Él dice, en realidad no le importa, porque sabe que todo es temporal, pero dice, si me come, lo malo es que no voy a poder cumplir con lo que Ram me dijo, pues Ramachandra, el señor Rama me dijo, ¿no? Entonces, porque iba en una misión de Ram, entonces no voy a poder cumplir con lo que él me dijo, entonces ¿qué puede ser? Esto no puede ser, no puedo no cumplir, tengo que cumplir, de todas maneras tengo que cumplir, entonces empieza a pensar, y dice ya, y usa su poder de expandir su cuerpo y expande su cuerpo, y se vuelve gigante, así gigante. Y Simhika lo queda mirando y ella dice, wow, mi bocadillo se ha vuelto más grande. Y abre la boca así inmensamente grande para tragárselo entero, ¿no? Y entonces cuando ella abre la boca así inmensa, grande para tragárselo entero, Hanuman se vuelve pequeñito como un átomo y entra dentro de la boca de ella. Y entonces entra, y como entra como un átomo, en realidad no le hace nada. Y sale por su estómago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él no se escapó de su karma, no dijo, no, me voy volando, o traté de arrancar, sino que cumplió con su karma. Y cruzó a través de su karma y fue más allá de su karma y tuvo éxito con su karma porque supo cómo podía manejarlo para pasar por donde tenía que pasar, pero sin sufrir daño, ¿no? Pero obviamente para eso hay que ser Hanuman. Y otra cortita antes que también es bien bonita, que esto es del destino. Saturno en la astrología y en todo es el planeta, digamos, que marca el destino. Ahí está Hanumanji, buena, el monito. Entonces Saturno marca el destino, es el que nos hace vivir el destino ahí fuerte. Y entonces un día viene, bueno, en realidad la historia es más larga, pero no la vamos a contar entera. Este pedacito lo vamos a contar. Entonces viene Saturno y le dice a Hanuman, tengo que venir a estar contigo. Y Hanuman le dice, ¿pero para qué? Si yo soy Hanuman, ¿qué me vaya a hacer a mí? Dice, no, pero tengo que venir a estar contigo, es la ley del universo, tengo que venir a darte. Entonces Hanuman dice, bueno ya, ¿cuál es el problema? Súbete. Entonces se sube y le dice, ¿a dónde me pongo? Ponte en mi cabeza. Entonces se pone en la cabeza y ahí Hanumanji está en Lanka en una guerra y empieza a quebrar con su cabeza unas rocas pero tremendas, así, ¡pah!
¡pah! Y empieza a chocar con la cabeza y ¡pah! Contra las paredes y empieza a destruir las paredes de la ciudad con su cabeza. ¡Pah! Y Saturno, y siente los golpes que le pegan en la cabeza a Hanuman, ¿no? Entonces de pronto, ya no, para, le dice, para. Y se baja Saturno y le dice, ya, deja, está bien, no te voy a seguir acosando a ti. Entonces le dice, ¿qué me pudiste hacer? Le dice, mira, Hanumanji, tú eres muy, muy, muy grande, pero por mi culpa igual tuviste que pegarte en la cabeza. Está buena la historia. Sí. Entonces, así es como uno va surfeando el karma, ¿cachai? Bueno, De pronto el problema... ¿Ah? Como para ir es como la ley de la menor resistencia, en definitiva. La ley de la menor resistencia. ¿Por dónde te va tirando la vida? ¿Para qué te hay cabezazos contra la puerta que está cerrada cuando de otro lado la ventana está abierta? ¿Me entiendes? Y la vida misma te está diciendo de repente, oye, mira, tal vez... Sí. Y de alguna manera lo que la vida nos está diciendo a todos en el mundo en estos momentos, que, chiquillos, el nivel de vida así, con este consumo que tienen, no lo pueden seguir teniendo, porque si no nos vamos a ir a la chuña todos, ¿no es cierto? Y de alguna manera, tranquilícense, una vida un poco más simple, tranquilicémonos y sean un poco más solidarios de a poco, ¿no? No te digo un día para otro, como te digo, imagínate, ahí tenés una prueba tú, por ejemplo, de lo que hablábamos antes de soltar las identificaciones. ¿A qué me refiero? Imagínate tú, por ejemplo, en este momento yo tengo en mi mente, no sé, mi casa, lo que tengo yo, el patio, no sé, un auto, mi cocina, la comida que tengo ahí, y de pronto yo sé que afuera hay otros seres, y soy yo mismo, ¿no? En teoría lo sé, que están sufriendo de pronto, ponte tú. Pero sería yo capaz, ponte tú, de llegar y abrir la casa y decir, ya vengan, chiquillos, y de pronto, ¿qué me puedo pasar en la película en la mente? Ponte tú, cualquier persona, imagínate una señora, ponte tú, o un caballero con una mentalidad mucho más cuadrada. Le vas a abrir la casa y decirle, ya chiquillos, vengan todos. Imposible, tendría que haber un trabajo antes en que la persona, tal vez de cuánto tiempo hasta que llegase a aceptar, tal vez, ¿me entiende? Con muchas restricciones, que alguien pudiese. ¿Por qué? Por la identificación. Y si no, yo le puedo crear un shock a esa persona. Lo mismo pasa con lo de la despertar espiritual y kundalini. Es como que yo te llegara y te metiera así, no sé, dijera ya, ahora estáis pilucho en la calle. No sé, ¿lo entendí? En tu casa ahora ya se llena de quien quiera ir para allá. Claro. Es un shock que es demasiado fuerte para uno de aguantar. ¿Por qué? Porque yo ya estoy identificado con ciertas cosas, oye, quiero tener mi tranquilidad, quiero tener mi soledad o un rato para mí, mira, ahora estoy lleno de personas, no sé, y mis libros me los sacaron, no me sacaron mi cuestión, ¿me entendés? Claro. Entonces, ahí tú, por ejemplo, podemos ver un símil de cómo, ¿por qué no podemos simplemente salir del juego así? Porque tenemos demasiadas cosas con las que estamos amarrados, por así decirlo. Y que soltarnos de esas cosas es un trabajo. Exacto. No sé si me entendí. Perfecto. Sí. Sí, pues bueno, es que el tema igual es harto más profundo que lo que alcanzamos a hablar en una hora. Sí, Vamos a seguir a lo mejor desarrollándolo en los martes Vedanta, bueno, y estamos siguiendo un orden más ascendente, diríamos, ¿no? Partimos desde la base para poder ir entendiendo los otros procesos desde el punto de vista de la tradición védica. Y bueno, en honor al tiempo, Canu, no sé si quieres decir algo para cerrar, porque ya nos quedan como 2 minutos. Sí, queda poquitito. Bueno, lo único que me gustaría que quedara como así como idea, digamos, es que uno, cualquier cosa, en el fondo, la verdad, y es así, pero es la salida, es la puerta de salida. Lo que tenemos que vivir es lo que tenemos que vivir. Ahora, ¿cómo lo hago yo ahora, más liviano ahora?
le digo, recurra de alguna manera a su interior, a Dios, como sea que lo vea. No vamos a... ¿Aló, Canu? Sí, hola. Hola. Ahí está llegando de nuevo las personas que nos estaban viendo. Aprovecho de saludar Sí, a Margot Pal, que está ahí. La vamos a tener hola, próximamente hablando Vietnam. de Reiki. Excelente, Había, súper. había otra gente también conectada, no sé si se fueron ya o irán a volver. Pero por último, para que quede el mensaje final, que justo se cortó a mitad, calculé mal, no eran 2 minutos, eran 30 segundos. Los que Ya, quedan, bueno. así que, sí, así que, Sí, no, lo que te decía, que la forma en realidad es siempre la menor resistencia. Lo que estamos viviendo es lo que tenemos que vivir. La salida está por ahí, no está en sacarle el poto a la jeringa, sino que es enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Es la cosa, ¿no? Y lo otro es cómo hacerlo más liviano. En realidad, eh, hay que tratar de conectarse con tu interior, con Dios dentro de nosotros. Ahí es donde está. Hola, Gaviña. ah, la gallina se conectó. Hola, Gaby. Eh, ahí es donde está, ¿no? Ahí es donde está eh, la respuesta, digamos. Dios está dentro de cada uno de nosotros y de alguna manera tenemos que aprender a agradecer, sea lo que sea que nos está pasando, de alguna manera tratar de entender por qué, o si no entendemos por qué, simplemente aceptar y seguir. Y no significa, como tú decías, tener una actitud de que simplemente aceptarlo todo y no luchar por cambios en la vida. No, 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 no. Uno debe hacer lo que siente desde dentro, pero siendo honesto consigo mismo y, en lo posible, si no quieres que te amarre el karma, eh, no por un asunto egoísta, es decir, cuando yo actúo, trato de actuar por simplemente como porque eso es lo que está bien, porque eso es lo que la persona es. Es como, por ejemplo, como un pájaro, ponte tú, el pájaro canta nomás. No necesita nadie preguntarle, oye, ¿por qué cantas, pajarito? ¿No? Un pájaro probablemente va a decir, porque no sé por qué canto. No va a saber tal vez dar ninguna explicación, porque así soy yo nomás, porque o sea, esto es lo que hago, esto es lo que soy, ¿cómo me entiendes? No, una pregunta sin sentido, ¿no? Sí, Entonces lo mismo, a ese punto deberíamos nosotros llegar a actuar de esa manera. Es decir, lo que sea que hagamos, hacerlo, porque eso es lo que somos, no por un resultado de la acción. claro. No, o sea, por ejemplo, una persona, un negocio. Ok, tú te gustan los negocios, te encantan los negocios, excelente. Haz negocio, quieres ser millonario, ok, sé millonario, ten toda la plata del mundo, pero no pierda la conciencia de que eso es temporal, no pierda la conciencia de que eso no es tuyo realmente. No, Mm, al final de cuentas es, dímelo, de la naturaleza, de Dios, como lo quiera ver la persona, pero no es tuyo. ¿Por qué? Porque al final, o sea, si fuera tuyo, podrías quedártelo, por así decirlo, pero no te lo vas a poder quedar, ¿me entiendes? Y no es porque yo sea pesado, sino que es la ley de la naturaleza. Si uno lo piensa, ponte tú cuántas cosas hay y uno no las tiene. Yo pensaba, por ejemplo, tú me dices, uy, yo tengo una pieza, no sé, pues en la India, ponte tú. Pero no la tengo, en estos momentos no la tengo y que tal vez nunca más la vuelva a tener, no sé, ¿cómo lo sé? ¿Me entendí? Ya no está. En un momento está, tengo algo disponible, en un momento ya no está, ya no lo tengo disponible. Y ahora tengo otra cosa disponible. Oye, Cano, perdona, hace rato que tu imagen se quedó fija. No sé si... Ah, eso pasa en Instagram, parece Ah, ya, bueno, con la pero segunda vez. se escucha bien Mm.
Vemos tu foto. Bueno, pero esa era básicamente la cosa, ¿no? Como para quedar con esa idea de que en el fondo uno actúe por ser fiel y honesto consigo mismo y no por un deseo de obtener algo a toda costa, que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Claro. Y, Sí, y yo sí. me puedo perder en la diferencia. Sí, pues generalmente le va mejor a la gente cuando actúa desde la primera posición, porque desde la segunda tiende a repelerse al final el resultado. Un poco, Claro, ¿no? Mm. claro, Cuesta, sí. claro. Cuesta mucho, pero si tú soltás, es que sabes qué es lo que pasa, que hay que empezar a tener como una cierta confianza también en que la vida no depende de lo que nosotros creemos que depende. Aquí voy, por ejemplo, hay un libro sagrado de India, te cuentan una historia o te cuentan un ejemplo que yo para mí fue bien importante leerlo, que es que dice, mira, de repente un bebé indefenso, piluchito, cae en medio de la jungla donde hay animales salvajes, mosquitos, escorpiones, serpientes y toda la cuestión, y sobrevive, y sobrevive, y no solamente sobrevive, sino que sobrevive años y llega a ser adulto de repente. Sí. Y por otro lado, hay una persona millonaria en su mansión con guardias armados y murallas alrededor, y se muere igual. Mm. ¿Me entendí? Bueno, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno debe desarrollar una confianza o ir a darse cuenta de que la vida no depende de lo que nosotros creemos que depende. ¿Depende de qué? En realidad depende, bueno, de lo que tenemos que vivir. En el automático depende del karma y en última instancia depende de Dios, ¿no? Entonces yo tengo que vivir lo que tengo que vivir y eso es. Y voy a tener plata si tengo que tenerla y si no tengo que tenerla, aunque haga lo que haga no la voy a tener y voy a... Las mismas cosas, ¿me entendés? Siempre hay un margen, como te digo, y todo, pero me refiero a por qué dos personas que hacen la misma acción de repente ganan tanta plata distinta, a veces, mm. negocios parecidos. Uno tiene la onda de ganar dinero, el otro no. Pero la gente, uno debiera darse cuenta de que la vida no es eso, no depende de esas cosas, es más allá, más allá. ¿Y qué es lo más allá? Es esa conexión en el corazón con aquello que trasciende, con Dios, no, con lo trascendental, con nuestra alma. ¿Y cómo logro eso? El camino es este, primero que nada, aceptando un poco la vida como es y haciendo buenas cosas por todos de alguna manera, tratando de no tener mala onda con nadie y haciendo las cosas de una manera honesta. ¿Por qué no tener mala onda con nadie y todas esas cosas? ¿Por qué tratar de no hacer daño? Obviamente porque toda la vida está conectada, todos los seres están conectados y como te digo, el daño que yo le hago a un otro, sea el que sea, se devuelve tarde o temprano. Así es. Algún día me va a agarrar. Bueno, pero si una persona, aunque tenga karmas fijos, hace conexión con Dios durante su vida, igual podría la intervención divina alivianar ese karma si es que no hacerlo Por desaparecer, ¿no? supuesto, por supuesto, Entonces, por podríamos supuesto. decir que en realidad no hay ningún karma invencible. No, pero para nosotros sí. Para la intervención divina no, po. O sea, claro, pero Mm. invencible, me refiero a que igual con nuestra eh, conexión, ¿no es cierto?, podemos atraer esos cambios. Sí, por supuesto, esa es la idea. La más poderosa magia en Occidente, por ejemplo, hay distintos tipos de magia, ¿no? Yo me acuerdo que la magia más tremenda que te decían, ¿cuál era? Decía, teurgia. La Claro. teurgia es la magia más poderosa que existe. ¿Y qué significa teurgia? Teos, urgos,
Teos es Dios y Urgo es rogarle a Dios, orar a Dios. En el fondo, si tú tienes una conexión realmente profunda y hay intervención divina, ese es el que le saca la mugre a todos, por así decirlo, ¿no? Dios sería contra él, ¿quién va a poder? Una cosa así, ¿no? Exacto. Entonces, en última instancia, claro, eso es, pero también, como te digo, el cuerpo, nosotros en nuestro occidente le damos demasiada importancia a algo que, si bien es importante, pero es temporal. Y se acaba. ¿Me entendí? Entonces, y se va poniendo cada vez más viejo, cada vez más achacoso, ¿me entendí? Con el tiempo. Entonces, ¿de qué? ¿Por qué aferrarse a tratar de que en este cuerpo estar bien? Cuando lo que en realidad necesitamos ir es a recordar quiénes somos para estar bien. Así es. Uy, ahora me puse Eso. borrosa yo. Bueno, Cano, te agradezco que hayas Ya, pues, vuelto al live un momento para que no ya, quedara pues. cortado tu cierre, que igual estaba lindo lo que estabas diciendo. Y bueno, para despedirme apropiadamente también, darte las gracias por haber estado con nosotros y a las personas que estuvieron también escuchándonos. Y bueno, nos vemos el martes con otro martes Vedanta. El próximo Ya, martes pues, excelente. tenemos el tiempo y su El conexión con el tiempo, sí, Bhakti. vamos. Y con su conexión con el Bhakti. Sí, vamos a tratar de ir enlazando todas las cosas, los distintos martes Vedantas que hemos ido haciendo, como son en realidad un solo gran tema, ¿no? Están Exacto. conectados todos. Ujú, así es. Ya, pues, un Ya, besito, pues, Canu. Muchas un gracias. besito, igualmente. Gracias a todos los Gracias, asistentes y gracias, un abrazo a todos. un abrazo a la distancia. Un abrazo a la Gaby, a Marco Gaby, también un que abrazo. estuvo bien. A la Paulina que anduvo por ahí también le mando un abrazo. Y a todos los chiquillos, los Speaking English y todos los demás que estuvieron.